Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, espacio en el que nuestros profesores investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones, y el día de hoy estaremos hablando del libro Teoría del Arte y Enfoques Metodológicos de la Producción, resultado del trabajo que realizaron los doctores Maribel Rojas Cuevas y Miguel Ángel Ledesma Campos. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Maribel Rojas Cuevas, de quien me permitiré dar una breve semblanza de su trayectoria académica. Rosa Maribel Rojas Cuevas es doctorante en Artes en la Universidad de Guanajuato, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es integrante y líder del cuerpo académico en consolidación, prácticas visuales en el arte actual. Ha participado en más de 60 exposiciones colectivas en Colegiado de Artes, Campus Juazeiro, Brasil, Antigua Escuela de Moscú, Universidad de Antioquia, Medellín, Museo Nacional de la Estampa, Museo de la Ciudad de México, Museo de Sinaloa, Museo de la Estampa de Toluca, Centro Cultural Clavijero, Galería del Centro Vasco, Galería Ollín Yolitzli, Galería Ramón Alba de la Canal, Festival Internacional de la Imagen, Cuartel del Arte, Academia de San Carlos UNAM. Ha publicado 3 capítulos de libros, 15 artículos y presentado más de 40 conferencias en Estados Unidos, México, Colombia, España y Chile sobre su trabajo artístico, la gráfica contemporánea, la imagen en movimiento, el arte de los nuevos medios, la participación interactiva como construcción de identidad y memoria colectiva. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por tu presencia en este programa. Muchas gracias, doctor Joselito. Muchas gracias a Ediciones y Publicaciones y al programa de Editorialmente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a quienes nos ven. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Hablando de este libro que lleva por título Teoría del Arte y Enfoques Metodológicos de la Producción, ¿cuál fue la motivación para elaborar este libro? Bueno, el libro surge a raíz de la conformación de la Red de Estudios Visuales y Producción Artística que surge en el año 2015. Se conforma por un grupo de investigadores de 5 instituciones de educación superior a nivel nacional, que es la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estos grupos, bueno, son parte de cuerpos académicos registrados ante el PRODEP y que finalmente tienen una misma intención, abordar los estudios visuales y la producción artística. Muy bien. Dentro de esta publicación, ¿cómo está estructurado el contenido, doctora? Se conformó a través de 9 ensayos teóricos escritos por los integrantes, quienes van a analizar el arte actual desde diversos enfoques. El libro se divide en 2 partes, cada una corresponde a un eje temático. La primera parte está integrada por 5 ensayos y lleva por título Teoría del Arte desde los estudios visuales. En esta primera parte encontraremos el apartado El mundo a través de la cámara fotográfica, un ensayo escrito por el doctor Salvador Salas Zamudio, quien pertenece a la Universidad de Guanajuato. También habrá el segundo apartado, Los besos de Pandora, estadios virtuales de John Fontcuberta, del doctor Alejandro García Carranco, quien pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México. Ambos textos se van a relacionar justamente porque abordan aspectos relacionados con la fotografía contemporánea. Posteriormente se encuentra el texto de Una aproximación al concepto de ubicuidad en el cine de ficción de la doctora Bertalicia Arizpe, quien pertenecía a la Universidad Nacional Autónoma de México, Nacional Autónoma, a la UNAM.
El cuarto sería el Estadio del Espejo desde el Club de la Pelea, escrito por la doctora Marengla León Álvarez, quien pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México. En este caso, ambos, bueno, también comparten relación con la fotografía por el hecho de que son ambas obras que parten de lo cinematográfico, pero también de alguna manera responden a esta idea de la ubicuidad, ¿no? Del concepto de ubicuidad, y también en este caso responde a cómo se construye la imagen a partir de estos medios audiovisuales. Y por último está el capítulo Planteamientos estéticos en torno al arte contemporáneo, que es de mi autoría. Aquí pretendo hacer una breve revisión sobre todo en el arte que requiere de conceptos como de interacción, de intervención y de interactividad. Son finalmente planteamientos que surgen a raíz de la inclusión de los nuevos medios o de la tecnología en la producción artística. La segunda parte del libro va a corresponder al eje temático enfoques metodológicos de la producción. Aquí encontraremos 4 apartados. El primero responde a los objetos como portadores de significado en la sociedad y en el arte contemporáneo, escrito por la maestra Julia Caporal Gaitán. El segundo es De la miel a la ausencia, escrito por la doctora Celia Guadalupe Morales González y Jimena Alejandra Palomares Taboada. Ambas pertenecen a la Universidad Autónoma del Estado de México. El tercero, a las miradas revertidas, performance y distorsiones desde América Latina, escrito por el doctor Álvaro Villalobos y la doctora Rian Lozano, quienes pertenecen también a la Universidad Autónoma del Estado de México. Y por último encontramos el capítulo Monumentos y Antimonumentos, el trabajo escultórico de Sebastián en el contexto del arte público contemporáneo y la política cultural, escrito por el doctor Miguel Ángel Ledesma Campos, quien pertenece a esta casa de estudios. Todos estos apartados del segundo eje temático responden más a la idea de analizar los enfoques metodológicos de la producción, es decir, cómo cada obra va a pertenecer o va a utilizar un diferente método para su construcción. Muy bien, un amplio trabajo, doctora, con investigadores de diferentes instituciones que precisamente pertenecen a esta red a la cual están, digamos, involucrados, esta red de estudios visuales. Considerando toda esta gama de trabajos por investigadores de nuestra universidad, investigadoras de otras universidades, ¿a quién considera que va dirigida esta obra? Bueno, por la fácil lectura podría decir que al público en general, pero sobre todo los interesados en el arte, en los estudios visuales, en la teoría y en la metodología de la producción artística, principalmente porque la mayoría de los que escriben en este texto no solamente son investigadores, sino también son artistas en activo. Entonces conocen desde el campo de las artes las metodologías que se utilizan para el trabajo de la producción como para la investigación. ¿Por qué considerarían relevante la obra que están ustedes realizando? Porque anteriormente el arte, bueno, desde que conocemos los primeros estudios del arte, se relacionaban con la historia del arte, era como la disciplina que intentaba dar una categoría o una representación a los desarrollos en cuanto a las obras, ¿no? Artísticas o incluso como para identificar a ciertos autores. Sin embargo, gracias a las contribuciones de otras disciplinas, la imagen, no solamente la artística, sino la imagen a nivel cultura visual, puede ser analizada desde varios ámbitos. Por ejemplo, podemos utilizar la semiótica o contribuciones del psicoanálisis, de la sociología, de la etnografía, incluso de la economía, de la política, que pueden ser o pueden ayudar a interpretar la imagen visual o el arte. Incluso muchos artistas basan algunos de sus planteamientos o de sus posturas
en base a estas disciplinas, ¿no? O sea, surgen muchas de las obras que vemos en el arte actual, ya no necesariamente surgen de la idea de hacer una imagen con color, con materia, con una técnica, sino a veces abordan planteamientos que responden a problemas sociales, a problemas políticos, ¿no? Por ejemplo, existen como el texto de Performance y Distorsiones desde América Latina, donde hacen fácil o sitúan geográficamente una problemática que no solamente tiene implicaciones sociales y políticas y económicas, sino que también puede ser analizado o interpretado desde las acciones de los artistas o desde las acciones que se producen en esos contextos. Es muy interesante ver cómo el arte está relacionado con, como bien lo menciona doctora, con muchas disciplinas. Es un área que impacta de cierta manera, como lo ha comentado con la ciencia, la política, en fin, cuando en algunas ocasiones, cuando el conocimiento que muchas veces tenemos es que el arte está muy separado, desligado, ¿no?, de las demás áreas, pero no, al contrario, es una disciplina que se encuentra inmersa dentro de las otras, y bueno, existe esa, digamos, esa postura por parte de los artistas por poder también contribuir y estar presentes en las otras áreas. Doctora, ¿cómo se concibe la teoría del arte desde los estudios visuales? Bueno, es un poco relacionado con esto que comentábamos de la interdisciplina que se maneja en el estudio del arte. Bueno, también intenta integrar otros modelos metodológicos para la reflexión artística, que incluso vayan más allá de la misma teoría del color, ¿no? Por ejemplo, como menciona, que vaya más allá incluso de la idea de la materia, de la idea de la técnica, ¿no? En este caso se trata un poco de ampliar la crítica cultural y con ello un poco impactar el campo de investigación en las artes visuales. El arte no solo va a servir para poder interpretar lo que estamos viviendo, sino también nos va a ayudar a pensar o a dudar de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, en esta parte de los estudios visuales, pues el arte deja de ser únicamente contemplativo, sino también se vuelve un campo de acción, un campo que puede incluso ayudar a propiciar otras formas de reflexión, de acción, de pensamiento, que impliquen construir una nueva sociedad, podríamos decirlo así también. Y además, en el caso de la teoría del arte desde los estudios visuales, pues también un poco ayuda a que los artistas puedan encontrar salida o discursos teóricos a lo que están haciendo bajo otras disciplinas, ¿no? Esto también va un poco ligado al desarrollo vamos a decir, tecnológico y la multireproducción de la imagen con el descubrimiento o el desarrollo de la fotografía, ¿no? Cuando la fotografía pasa a suplir a la imagen, pues ya prácticamente la fotografía no solamente se usa para la imagen artística, sino para la publicidad, para los medios masivos, para muchísimas otras cosas, para justamente dar ilustración a la ciencia, muchas, ¿no? Muchas cosas que se pueden ver, y bueno, desde otras ramas la imagen deja de ser únicamente artística y se puede convertir en otros campos de conocimiento que nos ayudan también a entender este mundo. Sí, hablando precisamente de esa intersección, tecnología y el arte, que en la actualidad ya es plausible, ya se tiene presente. ¿Cómo se ha visto ese impacto del mundo digital en una producción fotográfica? Bueno, creo que también esto vamos, un poco relacionado con este desarrollo tecnológico, el internet, los dispositivos móviles, el fácil acceso a las redes sociales, pues la fotografía como tal
ha cambiado por completo no solo su forma de producción, sino su distribución, su exhibición y su consumo. Ahora lo vemos, bueno, con lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Prácticamente nuestra forma de comunicación ha sido a través de las redes sociales y muchas de ellas no es necesaria la palabra, sino la simple imagen o la fotografía la que nos hace construir ya todo el discurso, ¿no? O todo el contexto. Bueno, desde que la fotografía se inicia dentro del campo o es considerada como parte del arte, las imágenes incluso dejan de ser como objetos solo de culto y de consumo y se vuelven incluso imágenes virtuales y eso lo vemos desde la aparición del cine. Ya no era necesario tener la fotografía enmarcada, sino a veces con asistir a la proyección cinematográfica uno era fácil de poder experimentar la imagen, ¿no? Y bueno, todavía se vuelve mucho más con el uso del video digital, ¿no? Con las tecnologías de la información y de la comunicación, y bueno, ya prácticamente la fotografía se ve visualizada, vamos a decirlo de una manera banal, porque se puede utilizar para todo, no se necesita ser un estudioso de una cámara análoga para poder tomar una fotografía, basta con tener un celular, ¿no? Y saberlo enfocar para poder ser un fotógrafo, ¿no? Ahí podríamos hacer muchísimos debates entre qué es una fotografía artística y qué no, pero bueno, prácticamente el mundo de la fotografía pues se ha visto trastocado por estos nuevos medios, por el fácil acceso que se tiene. Y bueno, ahora no sé, estoy hasta pensando en los medios y las plataformas que se ven en internet como son Instagram, como son TikTok, ¿no? Como son incluso el mismo Twitter o Facebook, ¿no? Donde prácticamente muchos de los que tienen seguidores no necesariamente son artistas, simplemente son personas que se han mantenido muy activos en redes y tienen una buena cámara, ya tienen muy estudiados los perfiles, las formas y las imágenes que realmente agradan o que son atractivas al público y se vuelven súper famosos gracias a ese manejo, digamos, ¿no? De aplicaciones. Sí, es interesante todo lo que se ha desarrollado en aspectos tecnológicos y como bien comenta, pues nos ha dado la facilidad posiblemente para subir cualquier cantidad de imagen, pero bueno, punto de vista muy particular, yo considero que sí se debe tener los conocimientos para poder generar una imagen atractiva, que tenga ciertas características, porque cualquier persona pudiera agarrar su celular y comenzar a tomar fotografías, ¿no? Pero pues sí, hay imágenes que son muy interesantes, como bien comenta. Entonces, sí es parte de la parte cultural, la parte artística de la imagen, pues sí debemos de tener con cierto conocimiento, ¿no? No solamente contar tal vez con los dispositivos, que es algo que ya tenemos a la mano, pero sí tener conocimiento de cómo hacer fotografía, ¿no? Porque sí, eso es esencial y es fundamental para tomarlo en cuenta. Doctora, cuando se menciona que en el arte muchas piezas son construidas con base en la participación del espectador, ¿cómo se encuentra el arte en la actualidad? Bueno, el arte en realidad como concepto no tiene una definición. O sea, el arte podemos encontrar que muchos pensadores le dan una definición de acuerdo a su pensamiento ideológico, pero no, como tal no tiene una definición. Entonces, por lo tanto, existen muchas formas de producir el arte, ¿no? Muchos métodos, muchos procesos, no existe como una fórmula. Sin embargo, digamos, cada nuevo arte, vamos a decirlo así, se le va dando una categoría. Existe, por ejemplo, arte moderno, arte abstracto, arte conceptual, arte participativo. Entonces, lo que lo distingue es como ese adjetivo, ¿no? Este tipo de arte pertenece al arte abstracto o este es arte participativo. Y esas categorías van a responder de alguna manera a la forma en cómo se producen, en cómo se exhiben o se presentan y en cómo se consumen, ¿no? Cada una va a tener como sus propias manifestaciones o sus propios modos, ¿no? de hacer. En el caso del arte participativo sí es un poco la diferencia o se separa de las otras categorías porque es necesario que exista la intervención de un público
para que suceda la obra. Es decir, si no existe el público, no existe el arte, ¿no? En ese sentido. En el caso del arte, por ejemplo, en el caso del arte abstracto, sabemos que prácticamente puede ser una pintura o una escultura, pero el objeto está ahí y sabemos que, aunque no esté abierto el museo, el objeto está ahí. Pero en el caso del arte participativo, si no existe el público, no hay obra. Ese es de alguna manera el planteamiento que se hace, ¿no? La actividad de este tipo de arte es como una especie de una actividad latente, como dormida, esperando a que puedas llegar a ser activada por algún público, ¿no? Y el arte participativo puede dividirse como en dos partes, ¿no? Existe un arte participativo que está dirigido como a un espacio social, donde puede haber interacción social entre el público y la obra, pero también puede haber un arte participativo donde no solamente esté instalado en un espacio social, sino que además se utilicen ciertos medios o dispositivos tecnológicos que inviten al público a interactuar con estos con estos medios, ¿no? En este caso podemos encontrar muchos ejemplos en las obras de arte de los nuevos medios. Algunos de estos ejemplos de arte utilizan sensores o dispositivos. Incluso podríamos decir que muchas de estas obras se podrían encontrar en algunos festivales de arte digital y algunos otros hasta se han visto aquí en el centro de Pachuca cuando se celebró uno de los bicentenarios de la Revolución con este videomapping, ¿no? Entonces, cuando ya el espectador empieza a tener como cierta actividad con y que es captada por un sensor y que el sensor a su vez transmite una instrucción a una computadora, a una máquina que posteriormente va a regresar, se puede decir, una respuesta al usuario, pues ya se empieza a generar ahí una especie de interactividad, ¿no? Porque ya se maneja a través de estos medios tecnológicos. Entonces, ese sería el otro tipo de arte participativo, ¿no? Porque también si no hay esa participación interactiva, pues no, la obra se mantiene como en suspenso, como más bien como, sí, suspendida, no existe, ¿no? Aquí uno de los planteamientos que además se maneja es que el público pueda ser coautor de la obra, es decir, el artista deja de ser el único que se entiende como el artista genio, el artista que es capaz de crear, y más bien crea en conjunto con el público, ¿no? Y la obra. Y ambos pueden incluso ser hasta usuarios de ese tipo de dispositivos, ¿no? Porque en conjunto van a hacer la construcción del arte o de lo que se considera arte. Esto puede ir ligado a la idea de experimentación, ¿no? A la idea de sensación, ¿no? A la idea de percepción. Entonces juega con muchas maneras de entender el arte desde esas perspectivas. Incluso algunas obras en el arte participativo también van a promover que exista una intervención por parte del público, es decir, que modifique la obra, ¿no? Hemos visto a veces que hay como convocatorias para que la gente acuda y aporte, no sé, algún objeto, o que vaya y raye, o que vaya y pinte, ¿no? Y estoy pensando ahorita en la obra bueno, de algunos artistas que justamente requieren de que el público vaya y raye el monumento, ¿no? Para que pueda existir esa pieza como tal, como arte participativo, que también se entiende como este otro término de arte comprometido socialmente, ¿no? También. Es muy interesante lo que nos comentas, doctor, acerca de las tendencias que hay en el arte, precisamente no verlo solamente como algo estático, sino es algo dinámico y algo interactivo, algo en que el público está participando, en la presencia de la tecnología, cómo se puede ir teniendo esas sensaciones, ¿no? A partir de los sensores. Es muy interesante, no sé cómo nos veremos en el futuro precisamente con ese tipo de actividades, de cómo van a ser las exposiciones, cómo sería el acceso al arte
que como comentas, ¿no? Todo el mundo digital, la presencia de, no sé, realidad virtual que pudiera estar inmersa una persona dentro de un espacio, me imagino, estoy adentro de un cuadro, ¿no? Y estoy caminando alrededor de ese cuadro de algún artista famoso, un Van Gogh, y estoy tocando, no lo sé. Es muy interesante ponerse a pensar en el futuro cómo va a ser toda esta tendencia artística, pero bueno, es algo con el cual podremos llegar a reflexionar. Doctora, en la segunda parte del libro hablan sobre el eje temático de los enfoques metodológicos de producción. ¿A qué se refiere como tal este eje temático? Bueno, es también un poco relacionado con esta idea de cómo produces el arte, ¿no? La diversidad de metodologías, no solamente para producirlo, sino para tratar de entenderlo, de analizarlo o de comprenderlo. En los enfoques metodológicos de producción pueden verse desde varios aspectos, ¿no? Desde cómo el artista utiliza diferentes acciones u objetivos para lograr y construir una pieza artística, pero también cómo a partir de estos enfoques puede ser capaz el público de analizar, ¿no? De qué quiere decir el artista, por qué utiliza este tipo de objetos, por qué recurre a esta geografía, por qué parte de abordar diferentes planteamientos políticos, sociales, para poder crear esta obra, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, pues cada apartado aborda un enfoque metodológico distinto, son diferentes formas de producir o de hacer el arte y al mismo tiempo son diferentes formas de tener un acercamiento, ¿no? Con el espectador para que pueda entender el planteamiento de cada artista. Sí, es interesantísimo lo que nos has comentado, una manera distinta, una perspectiva que nos queda a nosotros como público acerca de cómo ver el arte, ¿no? De las tendencias que hay en el arte y bueno, todo lo que nos esperaría en un futuro para poder apreciar obras artísticas. Doctora, muchísimas gracias por tu presencia en este programa, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese conocimiento sobre esta obra biográfica y abrirnos también nuestra visión acerca de cómo ver el arte. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradecemos al público que nos escucha en esta edición del programa Editorialmente, realizado por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias.